Ya son las 6:48 de la mañana. Profesor, buen día. ¿Cómo amanece el día de hoy? Buenos días, Melissa. Buenos días, Gonzalo. Buenos días a los amigos oyentes de La Típica y de Panamá en directo. Hoy sí ha amanecido una ciudad soleada. Hoy sí, porque el fin de semana cayó agua en cantidad. No, pero yo no sé en dónde. Ayer el día estuvo soleado. Bueno, aquí en la ciudad de Panamá, porque allá en las playas no. En las playas estuvo nublado y caía lluvia y paraba, llovizna y paraba y caía. Y el sábado sí fue yo hacía mucho tiempo que en las playas no veía una lluvia así, una lluvia con fuertes brisas. Y aquí también el sábado, hasta donde tengo entendido. Siempre cuando yo esa lluvia, o esa cantidad de agua que cae, siempre pienso que hay dos grupos de personas. Uno, por ejemplo, los que llevan las mediciones del lago Gatún y demás, ¿no? Esos son felices porque más agua, se alcanza el nivel óptimo de los lagos. Pero los agricultores no son felices. O sea, son felices Claro, que caiga agua, pero no tanta agua, porque si cae mucha agua o más de lo necesario, entonces les arruina la cosecha. el cultivo y la cosecha. Entonces, ¿qué problema buscar o encontrar ese balance frente a la naturaleza? No es cosa fácil. Oiga, Gonzalo, yo no sé si hay varios videos, yo nada más vi uno en Caracol Televisión que le filtraron a la campaña de Petro. Sí, señor. Pero ahí no hay nada extraordinario. Hubo dos. Hubo No, dos yo vi videos. uno nada más. Uno donde un tipo decía, bueno, pero es que alguien de la campaña tiene que decir que fulano tal cosa. Ahí yo no vi nada extraordinario que en un equipo de campaña no se discuta. ¿Quién dice qué cosa? ¿Quién hace tal cosa? Ahí yo no vi nada de que hay que matar a nadie, ni que... y entonces han armado un alboroto con esos videos en Colombia. Y, obviamente porque tienen temor y los medios están metidos en esa vuelta. El jueves, creo que en la noche, eh, el análisis era o sea, el Caracol y el analista que tenían, era tan malo y contra Petro, pero tan evidente que yo terminé quitando. Yo no puedo seguir escuchando esto, me estoy embruteciendo. Porque es que yo estoy de acuerdo con que Petro para un sector de la sociedad colombiana se vea como una amenaza. Es legítimo que algunos lo vean así, pero entre eso y forzar una realidad, porque es que el otro no es una perita en miel. Ya les he dicho a los panameños, el otro es la versión colombiana del panameño. Igualito, impresionante. La versión colombiana del panameño. Entonces, no. Al final los colombianos tienen que definir entre el malo y el más malo. ¿Cuál es el que van a poner de presidente? Pero sí veo el papel de muchos medios de comunicación social en Colombia en una actitud que para mi gusto se sale de la ética de lo que debe ser un medio de comunicación social. Yo no voy a cuestionar que en los medios de comunicación social trabajan seres humanos que son proclives también, que tienen que votar por alguien, pero que tú te valgas del medio para torcer una realidad, no está bien eso. Eso Hay no está una, bien. hay una politización de algunos periodistas, sin duda alguna, y eso ha sido una crítica que se ha hecho durante esta campaña. Eh, a ver, yo vi los dos videos de Roy Barreras. Roy Barreras, para las personas que no saben quién es este personaje, a ver, profesor, ¿cómo se lo traslado? Dígame a un personaje o a un político, diputado, que ha estado en la palestra por muchos años, que forma parte de la política tradicional del país y que además se ha pasado de un lado a otro, ¿no? Ese es Roy Barreras. Estuvo con Uribe, después estuvo con Santos, ahora está con Petro, de un lado a otro. Y forma parte de esa crítica que hay en Colombia y en América Latina del tradicionalismo político. Eh, de alguna otra forma, usted puede decir, ahí en los videos no hay nada extraordinario. Para usted, que ha trabajado
como asesor y que sabe de política, pero el ciudadano del común no sabe lo que se habla en esas reuniones. Y en esas reuniones en donde se dice hay que acabar con este señor, hay que dividir el centro, hay que darle matraca acá, hay que separar esto, con además políticos que habían anunciado su adhesión a Gustavo Petro. Deja mucho que pensar. Y si no fuese así, el señor Roy Barreras nos hubiese dicho, yo me salgo de la campaña y yo me retiro. Él sabe que hizo mal. Él sabe que hizo mal, sobre todo a darle palo, por ejemplo, a Alejandro Gaviria. Cuando Alejandro Gaviria dijo, yo me uno a la campaña de Petro. Entonces, lo que estamos viendo aquí es cómo se trabaja en una campaña política. Mucha gente no lo sabe, tal vez usted sí. Y hay guerra sucia, y hay propaganda negra, todo eso lo sabemos. Pero que quede en evidencia, no. Pero igual no hay nada extraordinario. No hay Yo, nada. Créame que lo que yo vi, ¿cuál es la noticia aquí? La noticia que le filtraron, le metieron una cámara a una reunión de la campaña de Petro. Esa es la noticia, que le metieron una cámara. Pero lo que yo oí que se dijo, en una campaña se discute eso. Oye, y fulano, que es el que nos está diezmando por un lado, ¿cómo lo podemos neutralizar y qué hay que decir? Nada extraordinario. Le digo, para mí la noticia es que lograron meter una cámara en una reunión. Que se la filtraron. Pero que de lo que yo escuché, no sé si hay otro, yo nada más vi uno, ahí objetivamente no hay nada extraordinario. Y si el señor se retiró de la campaña, eso es como quien escucha llover, ¿no? Porque ya la elección es el domingo. Ya las líneas de yo, campaña yo, están trazadas, ya. Eso es. yo sí creo que esos videos le van a pasar factura al señor Gustavo Petro. Bueno, Yo sí creo. pero puede que sí, sobre todo por la forma en que los medios han festinado la publicación de Lo esos que pasa videos. es que, lo que pasa es que, Lo han puesto como profesor, algo, ¡ay, cómo es es que, posible! profesor, es que el tema es que partamos de lo que se dice, cómo se dice y quién lo dice. Es que lo dice un señor, repito, que ha sido señalado de cualquier cantidad de, o ha tenido cualquier cantidad de denuncias Pero en su si historia lo hubiera dicho política. otro, no tenía, no tenía la misma connotación. Yo creo que no es lo mismo que Vinicio Robinson diga algo en una reunión de campaña electoral que lo diga otro diputado. No. Si el tema es hay que golpear a Gaviria por haber sido con Petro. Si lo dice A, si lo dice B o si lo dice C, lo que dice es lo que dice, es lo mismo. Que puede tener una connotación por quién lo dice, sí, acepto eso, pero allí no hay una noticia. O sea, para mí la noticia que filtraron, metieron una cámara en una reunión. Pero lo que se dijo, el que ha estado en una campaña alguna vez en su vida, o sea, que ahí no se dijo nada que no sea tema de campaña cada vez que el comité de campaña se reúne. Nada. ¿Viste el artículo que escribió fulano de tal en el periódico? El contenido hay que desmentirlo, bueno, sí, hay que desmentirlo para cómo se logra que no tenga que no tenga credibilidad, no sé, eso no sé, bueno, pero los colombianos tendrán que dirimir esto y ustedes, los oyentes y seguidores de Panamá en Directo, podrán conocer a través de @Panamá en Directo en Twitter, @Panamá en Directo en Instagram, Panamá en Directo en Facebook, los detalles de lo que este domingo que viene, domingo 19, estará ocurriendo particularmente en distintos puntos de Bogotá con esas elecciones, toda vez que Gonzalo Lázari y Melissa Lazarus estarán allá en Bogotá haciendo la gestión de corresponsalía para Panamá en Directo a través de las redes sociales, y luego el lunes en este programa, en este espacio, estaremos conversando y escuchando, no sé si estaremos escuchando entrevistas y demás de lo que ellos pudieron conocer en esas elecciones. Esto gracias a nuestros amigos de Copa. Ya está todo armado, ya están los impuestos y todo listo. Así es que Oiga, pero yo me esté estoy enterando pendiente. para usted en vivo ¿De qué, hombre? de que voy para Bogotá, señor. No, pero si se está enterando y no quiere ir, no vaya, porque yo tengo una fila de gente. Pero es que yo no comprendo si lo comentaron varias veces aquí. Sí, que ahora haciéndose el turista ahora. Ujú. Haciéndose el turista ahora. Pero creo que sí amerita el esfuerzo, amerita
para mí no es un gasto, es una inversión que se hace porque, como hemos dicho aquí en N cantidad de veces, el, el resultado de esas elecciones en Colombia, en el tiempo, o sea, dependiendo de quién sea el presidente de Colombia y demás, se va a proyectar acá en Panamá por nuestra vecindad, por nuestro modelo de relación con ese país, por esa relación que además con la que compartimos una historia. Así que es muy importante conocer ese resultado Y además de porque las hay una elecciones. cantidad importante de colombianos en Panamá, ¿no? Hay que decir que la colonia colombiana en Panamá, diríamos que, si no me equivoco, profesor, puede ser la tercera o cuarta más importante de expatriados colombianos. Está Estados Unidos principalmente, España y Panamá. Y tomando en cuenta además que Panamá es el segundo o tercer socio comercial más importante de Colombia, ¿no? Importante eso. Sí, y ni hablar de las inversiones, ¿no? Sí. Ni hablar de las inversiones colombianas en Panamá y de alguna que otra inversión panameña en Colombia. Hay que recordar que Colombia es un país que tiene 10 veces más población que Panamá. Bajito, bajito, tiene 10 veces más población que Panamá. Y probablemente más de 10. En extensión territorial es N veces más grande que Panamá. Es un país que tiene mucha riqueza natural, muchísimo. Y bueno, es nuestro vecino. Nuestro vecino, como acaba de decir Gonzalo, un vecino con el cual hay un intercambio y una relación comercial muy fuerte, justamente por el tamaño, es muchísimo fuerte la relación comercial con Colombia que con Costa Rica, por ejemplo, que es nuestro otro vecino, con el cual también se tiene para más intercambio comercial y demás. Pero en el caso de Colombia, pues sí, sin duda alguna. Sin duda Ahora, alguna. le hago una pregunta, profesor. Tomando en cuenta que tenemos por un lado un líder de izquierda y el otro lado una moneda al aire, ¿qué le conviene más a Panamá? ¿O qué No, le convendría más a Panamá? pero es que el tema no es, para empezar, es un tema que tienen que dirimir los colombianos, para empezar. Mm, Eh, Uno diría, bueno, el que se parece al panameño, empresario, atarantado, es una veleta, cambia según la dirección del viento, eh, pero a mí lo que me preocupa de cualquiera que sea el resultado, por lo que se ve, por lo que uno ve de las entrevistas y escucha de los discursos, es que ese país vecino, que ha tenido un trauma de más de 50 años, eh, entre en un proceso de inestabilidad política. Porque si gana el de izquierda, la derecha se radicaliza. Y si gana de la derecha, la izquierda se radicaliza. Yo tengo una sospecha, y obviamente, probablemente si yo fuera colombiano, con este mismo conocimiento que tengo, bueno o malo, a lo mejor yo estaría en el grupo de los que no votaría por ninguno de los dos. o sea, votaría en blanco. Pero yo tengo una sospecha, y lo mío no pasa de ser una sospecha. Si gana Petro, si ganara Petro, yo creo que ese señor tiene que ser medianamente inteligente para saber que lo mejor que él puede hacer es dar un paso atrás en materia ideológico, y procurar gobernar con el mayor equilibrio posible, produciendo los mayores consensos posibles. Si fuera Petro, o mejor, o lo pongo de esta manera, si yo fuera Petro. ¿Por qué? Porque yo le tengo que demostrar a los colombianos que hay una izquierda que sí puede gobernar en democracia y que puede respetar al capital, que puede convivir con el capital y con todas las nuevas versiones de la geopolítica. Ahora, si Petro en lugar de dar un paso atrás en materia ideológica, lo que hace es dar un paso adelante y pretender acelerar cambios en esa sociedad colombiana, que además tiene altos matices conservadores, sobre todo la sociedad bogotana particularmente, el país va a convulsionarse. El país se podría convulsionar. Por el contrario, mi impresión es que si gana Hernández,
por su personalidad y por su estilo, sospecho que va a ser más chocador. Sospecho que va a ser una especie de tractor. Y eso no es bueno para una sociedad como la colombiana. Para ninguna. Para ninguna. Y Hernández gobernaría sin Congreso, ¿no? A diferencia de Petro. Eso es Pero importante Petro decirlo. tendría mayoría, ¿no? Tiene gran parte, la presidencia del Congreso la tendría, y tendría la presidencia del Senado de la República, la tendría, dicen algunos que sería Gustavo Bolívar, el próximo presidente del Senado. Digamos que no tiene mayoría calificada, pero sí puede hacer alianzas para lograr una mayoría. O sea, tiene en su haber la posibilidad de que el Congreso esté a su lado. Más a mi abono. Si tiene un número importante de miembros del órgano legislativo, y ellos son allá bicameral, y si tiene un número importante de miembros de ambas cámaras, qué importante es buscar el equilibrio y buscar los consensos. Y para mi gusto, Petro debiera tener esa habilidad para poder demostrar que se puede gobernar desde la izquierda con los factores reales de la sociedad colombiana. Reitero que para mí el otro es como un tractor. Entonces, Yo creo que Hernández, le voy a decir algo, yo creo que Hernández es más petrista que uribista. O sea, a ver, y cuando digo esto es en base a su ideología, porque el señor de alguna u otra manera, repito, es una moneda al aire. Uno no sabe con qué se puede aparecer al día siguiente de una declaración que dio. Y ha pasado con el fracking, y ha pasado con la explotación minera, y ha pasado con sus declaraciones con respecto al tema de la legalización del cannabis, etcétera, etcétera. Temas políticos, económicos. Uno no entiende, pero sí deja entrever en la mayoría de las conversaciones que tiene con medios de comunicación que hay ahí el uso del Estado, o de ese robustecer el Estado está presente en su plan de gobierno. Incluso hay temor porque el señor gobierne a junta de firma. Y eso bueno, genera temor. mire, justamente hablando de esto, un día como hoy, hace 5 años, iniciaron las relaciones diplomáticas entre Panamá y China. 5 años ya han pasado eso. Y le voy a dar un testimonio muy propio. Fíjese, es que en el año 1974, según una de mis fuentes, pues tuve que verificar, en el año 1974, Omar Torrijos decidió establecer relaciones diplomáticas con Cuba. O sea, estamos hablando de hace 48 años, imagínense, dentro de 2 años, ese restablecimiento, el restablecimiento de las relaciones con Cuba, dentro de 2 años cumplirá 50 años. Pues Panamá tenía relaciones antes con Cuba. Las rompe con la estupidez del bloqueo, y luego en el año 74, Omar Torrijos, como jefe de Estado que denominaba la Constitución del 72, como dictador del país, decide establecer relaciones con Cuba. ¿A quién no le gustó eso? Obviamente que a Estados No, Unidos. Estados Unidos, obviamente. Obviamente. 1974. Un día como hoy, hace 5 años, la administración del presidente Varela decide establecer relaciones con China. ¿Y a quién no le gustó eso? A Estados Estados Unidos. Unidos, obviamente. A Estados Unidos tampoco le gustó. De hecho, yo siempre he creído, no tengo ninguna información que me lo indique, pero yo siempre he creído que eso le costó el puesto al embajador, creo que se llamaba Phillips, creo. Porque y de verdad que fue, en este país, señor Gonzalo Lázaro, en materia política hay pocos secretos. Es difícil que algo no se sepa. Porque este país, esta sociedad muy caribeña, muy particular, cuando tú le dices, no se lo digas a nadie, Va y se lo dicen. tú estás en el gabinete y le dice, dice el presidente, le voy a dar una información que por favor no se la pueden comentar a nadie, pero como ustedes son los ministros,
Ese ministro, cualquiera que sea, a alguien se lo dice, créanme. Así somos. Pero lo cierto es que ese anuncio de las relaciones diplomáticas entre Panamá y China fueron el secreto mejor guardado. Y el día que se fue a anunciar, que fueron a anunciar, los medios de comunicación social estamos en una corredera terrible. Hay una conferencia, están convocando conferencias de prensa, están pidiendo que las televisoras y las radios vayan en vivo. ¿Qué es lo que va a pasar? Y empiezan todos los directores a llamar aquí, ¿no? Nadie sabe, nadie sabe, nadie sabe, nadie sabe. La historia registra que justamente el embajador de Estados Unidos en Panamá, ese día llamó al presidente Varela N veces y Varela no habló con el embajador gringo. Nunca le contestó la llamada. No, pero resulta que el embajador gringo estaba llamando al presidente para otro tema, casualmente, tema que tenía que ver con el innombrable. Y el embajador no sabía del tema de China. Pero el embajador no sabía. ¿Y por qué? Porque cuando Varela le coge el teléfono, ya a final de la tarde, antes de la conferencia de prensa, Varela asumía que la llamada era para preguntarle qué es esto de las relaciones con China. Pero el embajador lo estaba llamando para hablarle. Embajador, ¿qué tal, presidente? Dígame. Le dice el presidente, yo asumo esta conversación. Me imagino que me estás llamando por las relaciones, por la noticia que viene. No, te estoy llamando porque hay una información del que ahora llamamos el innombrable. Ah, sí, 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 está pasando. Ah, bueno. Bueno, yo aprovecho tu llamada para decirte que vamos a establecer relaciones con China. No puede ser. Ni el embajador gringo sabía de esto. Y cuando ya faltaban minutos para ir a la conferencia de prensa, ya los medios manejábamos la información que lo que se iba a decir era el establecimiento de las relaciones. ¿A qué punto quiero llegar? Tanto en 1974 como en el año, hace 5 años, estamos en el 2022, en el 2017, si usted me preguntaba a mí no me gustó la decisión. A mí a título individual. En 1974 yo todavía era un adolescente, pero ya entendía lo que era una dictadura, lo que era el comunismo, lo que era el capitalismo, de lo que se podía entender. Y porque vamos a establecer relaciones con Cuba, es un país comunista, una dictadura. Y ahora en el 2017 yo dije, espérate, pero ¿por qué vamos a abandonar a Taiwán, que es una democracia, para irnos con China, que es una dictadura de partido? No hay democracia en China, porque no la hay. Pero pasado 48 años del establecimiento de relaciones con Cuba y 5 años del establecimiento de relaciones con China, creo que ambas decisiones fueron las correctas. Porque tú no estableces relaciones, como me decía este amigo mío, tú no estableces relaciones con las ideologías. La ideología es un problema que cada uno decide si la abraza o no la abraza. Tú estableces relaciones con los estados. Y esas relaciones con los estados se establecen en función de los intereses de las partes. Y si vas a analizar los intereses de las partes, sí es bueno que Torrijos haya establecido relaciones con Cuba, como es bueno que Varela haya establecido relaciones con China. Bueno, repito, bueno para los intereses de Panamá, que es como debe analizarse el tema. Que no nos gusta la dictadura, cierto. Que no nos gusta el comunismo, cierto. Pero eso es un problema que ellos tienen que resolver. Pero desde el punto de vista de los intereses del Estado panameño, la decisión fue y sigue siendo correcta. Reitero, desde el punto de vista de los intereses de Panamá. Si a Estados Unidos no le gustó la decisión de Torrijos, como no le pudo haber gustado la decisión de Varela, qué pena, pero qué pena. Ese es el problema de Estados Unidos. Estados Unidos tiene que entender
que Panamá es un país que ejerce su soberanía, porque no, entonces hay que caer en ese otro punto. El establecimiento de relaciones diplomáticas con otro Estado es una expresión de soberanía del Estado. Y como tal, el Estado, en este caso panameño, tiene derecho a escoger quiénes son sus amigos y quiénes no son sus amigos. No necesita que ninguna potencia le diga con quién sí y con quién no. Pero las formas importan. Las formas importan. ¿Cuál es la forma? ¿Qué Oiga, forma? Relaciones no. diplomáticas son relaciones diplomáticas. O ¿Usted sea, cree que además, usted cree que el presidente de Panamá tiene que estar informando al embajador de Estados Unidos lo que va a hacer? no, pero a Taiwán sí. Bueno, pero a mí no me gustó la forma, pero yo le preguntaba a gente conocedora del tema y dice, es que no había otra forma. No había otra forma. O sea, y le voy a decir algo más. No, ¿Por qué no había otra forma? a mí esa imagen de la champaña y la copa de champaña y brindando y con las banderas de China atrás apoteósico, a mí eso no me parece. Bueno, A a mí. usted no le puede no parecer. Ese problema es suyo que no le parezca. Pero no hay otra forma de hacerlo. No hay otra forma de hacerlo. O sea, no hay. O sea, usted es de las personas que cuando se anuncia el establecimiento o el restablecimiento de relaciones, se tiene que hacer toda esa parafernalia Pero si rimbombante. esa es parte de la agenda diplomática, del proceso ese. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a rayar la vestidura y no tomemos champaña. Pues. Voy a llorarte para que la rompes. No, hay una realidad, y eso sí lo sé yo. ¿Y por qué el establecimiento con China fue el secreto mejor guardado? Por otra realidad que hay que decir también. Y yo no he dejado de ser proclive a Taiwán desde el punto de vista de que es una democracia. Pero la embajada de Taiwán en Panamá, muy hábil e inteligentemente, había logrado establecer muy buenos vínculos en distintos niveles de la sociedad panameña. Muy buenos vínculos. Y esos vínculos no se limitaban exclusivamente a tener buena relación. Esos vínculos iban incluso a, oye, si tú te enteras por ahí que el gobierno de turno, sea cual sea, va a romper relaciones, avísame, porque ellos tenían muy buenos amigos en distintas capas de la sociedad panameña, públicas y privadas. Y esa buena relación y conllevaba esa información. No de espionaje, ni no, sino que, oye, pilas, como dicen los colombianos, ¿no? Pongan los radares por si se oye algo. Ahora, yo le voy a decir algo y con lo que usted dice. Eso quiere decir que Panamá está supeditada a que si, por ejemplo, China invade Taiwán, Panamá no puede decir absolutamente nada. Sí, claro que lo va a decir. ¿Y qué va a decir? No va a mandar un policía, no No, ridiculice las ¿qué va a cosas. decir? ¿Qué va a decir? No ridiculice las No. cosas. ¿Qué va a decir? Protestamos por una invasión a Taiwán, que eso es lo que tiene que decir Panamá. ¿Qué más va a decir? ¿Que va a mandar un helicóptero artillado? ¿Usted está seguro? Sí, estoy Porque segurísimo que eso va a ocurrir. le voy a decir algo, porque el hecho de reconocer a China y establecer relaciones diplomáticas en el país significa que usted reconoce a la gran China como lo plantea el gobierno comunista. No significa que tú tengas que aplaudir acciones de fuerza. No significa que tengas que aplaudir acciones de fuerza. Una invasión de China a Taiwán es una acción de fuerza. Que China puede decir lo que le dé la gana, igual que usted, pero no reconocer que Taiwán es un hecho político cierto es una perfecta idiotez, para no decir estupidez por parte de China. Y China sabe, y China lo sabe, porque si hasta yo lo sé, China lo tiene que saber, que ahí ¿cómo se llama? El tigre no se va a quedar limándose las uñas. China sabe que tanto Estados Unidos como Japón, como otros países no se van a quedar tranquilos con esa vuelta. Lo sabe. Usted sabe que Taiwán tiene senadores en Estados Unidos. Sí, lo sé. Mire qué nivel. Mire qué nivel, que están allá sentados en Washington. Son senadores de Taiwán, pero están allá en Washington. Es decir, esto es un tema mucho más escabroso y mucho más complicado de conversarlo aquí entre nosotros. Pero, así, por supuesto. rápidamente. Es bien complicado. China no puede ignorar esa realidad. Claro, pero Panamá entonces está aceptando que hay una sola China. Esa es la teoría de la sola China que incluso que Varela argumentó.
para la Exactamente. toma de decisión. Pero Exactamente. una cosa es una sola China y otra cosa es aceptar una medida de fuerza, porque ¿por qué creo que se llama el Kuomintang, en Taiwán, bajó la presión? Porque empezó un modelo de relación todavía mucho más. Hay no sé cuántos vuelos de Taiwán a China, N cantidad de vuelos diarios. Con ese gobierno dieron señales al mundo de que ellos dos, China y Taiwán, se estaban tratando de entender. Y se dieron avances. Después vino un cambio de gobierno y el asunto se apretó. Y hemos vuelto al punto cero, por lo que se oye de las relaciones de ambos. Panamá, cuando establece relaciones con China, dice que cree en una sola China. Perfecto. Pero Panamá asume, y eso sí lo entiendo yo, que es que ellos se van a poner de acuerdo. No es que uno va a ir a avasallar al otro, que es lo que China cada rato le muestra los dientes. Pero claro, a ver, hay que decir que la presidenta de Taiwán, la señora Tsai Ing-wen, siempre, o sea, ha sido detractora del gobierno chino buscando la independencia de Taiwán, a diferencia de lo que ocurrió en su momento con Carrie Lam en Hong Kong. Lo que China quiere es tratar de tener a Taiwán como tiene Hong Kong, de alguna otra forma, eso es así. Ahora, a mí lo que, a ver, el intríngulis es, profesor, ¿por qué el gobierno de Varela aceptó establecer relaciones con China? ¿El por qué? Dicen algunos que puede ser por la política chequera de China avasallante en América Latina. La política chequera también la tenía Taiwán. No, pero usted no puede, a ver, pero usted no puede comparar el capital de China con el de Taiwán, por favor, no puede comparar. No Ay, puede comparar. Gonzalo, te falta un poco más de millaje. Ah, o sea, tampoco, Te también, falta un poco o más de sea, millaje, créeme. bueno, entonces tampoco, o sea, usted me va a comparar. El problema de muchos de ustedes, los periodistas, hablar de la política chequera con tanta alegría y con tanto, así que política chequera, en ocasiones yo escucho cuando los periodistas hablan de esto, digo, me da la impresión que no tienen idea de lo que están diciendo. Explíqueme entonces cuáles eran las grandes obras que estaban haciendo los taiwaneses en Panamá, las grandes obras, como las que empezaron a hacer los chinos una vez se firmaron esas relaciones. Las grandes obras, las mega obras, no, pero hay una Ok. cantidad de obras. Escucha lo que le acabo de decir, que obviamente no le prestó atención. Taiwán había logrado establecer muy buenas relaciones en distintos niveles de la No sociedad sirvió panameña. para nada. No Por sirvió eso para fue un nada. secreto. Por Por eso eso le fue un secreto. digo. Porque si se hubiera sabido, muchos de esos panameños que habían recibido tanta amistad de Taiwán se iban a oponer. Un día yo llego a Gorgona, donde hay una cooperativa de pescadores, a comprar, fui con la señora Lorena a comprar marisco, pescado. Oye, y cuando llego ahí, todos los chingos con los que los pescadores salían a pescar, todos tenían la bandera de Taiwán. ¿Y esto por qué? No, es que nosotros recibimos cooperación de la agencia de Taiwán y ellos nos patrocinaron todo esto, a nivel de una cooperativa de pescadores. Y así como ese, me encontré no sé cuántas de pescadores y de otros temas donde Taiwán estaba apoyando. O sea, que Taiwán no estaba apoyando mega obras. Inteligentemente, Taiwán había logrado, repito, establecer buenas relaciones en distintas capas de la sociedad panameña. Entonces, evidentemente, y como me escriben aquí, si hubiera llevado eso al gabinete, el ministro, yo no sé, ni me acuerdo quién era el ministro del MIDE, hubiera dicho, no, ¿cómo vamos a romper la relación con Taiwán? En materia del sector agropecuario, Taiwán tiene esto en materia agropecuaria. El de educación, no, pero si Taiwán nos dio la escuela esta, nos dio esto, nos dio esto, nos dio esto. Y ahí me escriben otros ministerios que recibían mucho apoyo de Taiwán. Eso es lo que hubiera ocurrido si se hubiera sabido la noticia del establecimiento. Dicho eso. Así que política chequera hay por todas partes. Ay, no, Aquí no hay un compare. estadio, aquí No. no hay un estadio como el de Costa Rica, que yo a los ticos, a los que les tengo mucho respeto, nunca entendí cómo mostrar como algo grandioso un estadio de fútbol. Un estadio de fútbol, no me, válgame Dios. Mira lo que hemos obtenido de las relaciones con China, un estadio de fútbol, y qué carajo. Tú tomas decisiones por un estadio de fútbol, ¿qué te pasa a ti? Pero Aquí no hemos visto una obra de estadio ni de nada de eso. Aquí no hemos visto eso. Bueno, me están diciendo que el avión presidencial fue donado por Taiwán. El avión presidencial fue donado por Taiwán. Sí, así es así. Y el que vio
con el que Cortizo llegó a Los Ángeles, que por cierto es un espectáculo por dentro. Eso no Taiwán, es así. O sea, pero entonces usted me está diciendo que la comparación de la chequera y el tamaño de la chequera es igual, de Taiwán con China. Por favor, Bueno, por eso le estoy diciendo que es política. Bueno, pero ¿cuál es que ¿cuál usted se no puede conocía en comparar la Panamá? potencia más. A ver, usted no ¿Cuál se puede conocía en comparar. Panamá? A ver, la de Taiwán. ¿Cuál se conocía? Ya, listo. ¿Y usted cree que el presidente Juan Carlos Varela en su momento no conocía el tamaño de la chequera de China? Ay, Bueno, por usted está favor. sugiriendo que Varela recibió plata. No. Entonces la Para política nada. chequera, ¿de qué se trata? La política chequera es saber la cantidad de plata que China podía invertir en Panamá. ¿De qué? No, me venga, eso es subterfugio. ¿Ah, no? Cuando usted habla de política chequera, ¿a qué se está refiriendo? La cantidad de inversión No que me China gaguee. hace. No te Usted y yo estoy sabemos que eso gagueando. no es cierto. No, así. Cuando ustedes los periodistas hablan de política de chequera, están ¿De hablando qué hablamos? de compra. No, De señor. compra de No, funcionarios. A eso se están refiriendo. No estás hablando de mega obra. no, se habla. Ay, Gonzalo, las No, canas la que yo tengo no política, son no, teñidas. a ver, la No. política de chequera de China es básicamente inyectar plata, endeudar a los estados y que los estados queden amarrados a no poder pagarle. Y engrasar a los funcionarios, que es lo primero. No. A ver, eso lo dirá usted. Los oyentes que opinen. A ver, la política de chequera de China en Venezuela, ¿cuál fue? Yo le presto plata y le presto plata y le presto plata. Ok, usted no tiene cómo pagarme. Yo me quedo con el arco minero. Engrasar a los funcionarios, por ahí comienza la política de chequera. Por ahí comienza. La política de chequera es un término además peyorativo, para empezar. Es un término peyorativo, porque si usted me dice que son préstamos, préstamo es préstamo. Si tú tienes capacidad para endeudarte y tienes capacidad para pagar, un día terminas la deuda. Así que política de chequera es un término peyorativo. Vaya el Fondo Monetario Es Internacional. peyorativo y política de chequera implica corrupción. Es un sinónimo de corrupción. Lo está diciendo usted. Pero es así. ¿Lo está diciendo usted? ¿Así? No. Es así. Usted está sugiriendo que los panameños recibieron plata de China para establecer la relación. No. Yo lo que estoy diciendo, a ver, yo lo que le estoy diciendo a usted es que esa política de chequera de China es endeudar a los estados pequeños y que queden sin pagar deuda. Punto. Eso es así. Eso se está viendo. ¿Y cuáles son? ¿Cuál es el endeudamiento de Panamá con China? Y no me va a decir usted que la llegada de China no fue robusta en Panamá cuando le dieron, o por lo menos chinos ganaron contratos de licitación en grandes obras. Eso fue demasiado evidente para mí. Bueno. Entonces, y me hace la pregunta entonces. Eso fue demasiado evidente para mí y nunca entendí por qué esa especie de fiesta de que todo lo que se iba licitando se lo iba ganando los chinos. Eso para mí siempre ha sido un signo de interrogación. Bien, canchito allí. Pero ¿qué significa? ¿Que hubo corrupción de por medio? Yo no he dicho eso, lo está diciendo. Pero entonces, ¿en qué quedamos? Lo está diciendo usted. ¿Hay política de chequera o no hay política de chequera? Por supuesto, pero para usted la política de chequera es corrupción. Para mí es corrupción absoluta. Para mí no lo es. Es un término peyorativo. Le voy a decir lo siguiente. No es un término peyorativo. No, para mí no. Explíqueme algo. Explíqueme algo. ¿Por qué el presidente Varela? Dígame usted, quiero saber, ¿por qué el presidente Varela dice, me voy con Chile? ¿Usted cree que es porque los lazos de hermandad históricos entre China y Panamá? ¿Por qué es? Explíqueme. Si Taiwán tenía buenas relaciones, si Taiwán tenía buena chequera, explíqueme. Gonzalo es un inventor. Ahora Gonzalo nos quiere hacer creer a nosotros que Varela se paró de la cama un día que no estoy diciendo eso, pero quiero que le diga a la gente y le explique. Señor Gonzalo, a ver, si no el 100% de los empresarios panameños, si no el 100%, 3/4 partes de los empresarios panameños, desde hacía décadas venían hablando de la importancia de establecer relaciones con China. Ok. Décadas. Okay. Si no el 100% de los empresarios panameños, las 3/4. A mí me asombraba. Cuando yo empecé a escuchar a los empresarios panameños hablar de eso, yo dije, pero todos son empresarios y quieren establecer relaciones con China comunista, no entiendo. Y aquí se han dado foros, N cantidad, ya no, en el pasado, la importancia de establecer relaciones con China, que el comercio con China, que el no sé qué con China, y era como quien oye llover. ¿Por qué era como quien oye llover? Porque ninguno de los gobiernos, el primero que hizo un escarceo
y además lo hizo de manera bastante inteligente, fue la administración Pérez Valladares, imagínense, 94-99, en ese quinquenio. Pérez Valladares creo que fue a China, creo, si mal no recuerdo. Panamá no tenía relaciones con China. Y lo más que pudo lograr Pérez Valladares es abrir una oficina de intereses comerciales de Panamá en China, y por supuesto se abrió una oficina de intereses comerciales de China en Panamá. Pero Pérez Valladares, que se la tiraba y que de rofión, y no se atrevió a dar el paso. No se atrevió Mireya, y creo que Mireya Moscoso ni siquiera lo evaluó, creo. Martín Torrijos lo pensó, lo analizó, lo avanzó. Además, tenía el canciller de Martín Torrijos era Samuel Luis Galindo. Samuel Luis Navarro, perdón. Creyente en las relaciones con China. Y no se atrevieron a establecer relaciones con China. Ricardo Martinelli amenazó en la campaña con que él establecería relaciones con China y no lo hizo. Y Varela, quien no habló del tema, termina haciéndolo. ¿Qué le quiero decir con esto? Que esa era una aspiración acariciada sobre todo el sector del capital panameño. Acariciaba esa idea hacía mucho tiempo. El resto del país andaba así como que Taiwán está aquí y Taiwán es democracia, así pensaba yo, pienso yo. Pero el resto de la población, nada que ver. Pero el capital panameño, desde allá de la administración de Pérez Valladares, se venía hablando de esto. Y ninguno se atrevía a dar el paso. Entonces, no es que Varela se paró de la cama, Gonzalo, porque el dijo, hoy voy a establecer bueno, pero entonces, ya que usted da toda esta historia y hace el recuento, ¿por qué Varela sí lo hizo y Martinelli no? ¿Por qué? ¿Por qué Varela sí lo hizo y Torrijos no? Bueno, porque hay unos que se atreven y otros no se atreven. Ya, hay unos que se atreven y hay otros que no se atreven. Usted me tiene que más decir que tanto Pérez Valladares como Martín Torrijos. Empresarios los dos. Pero empresarios. No son ninguno empresarios. Pérez Valladares, no, ¿de dónde usted saca eso? ¿De dónde usted saca eso? Martín Torrijos no es empresario. ¿Empresario de qué empresa? No, yo le pregunto nada bueno, más. yo le estoy respondiendo, porque usted hace una afirmación que no se compadece. Pues no es empresario. Cortizo, sí, empresario, su fábrica de bloques, de toda la vida de su familia. Varela ni hablar, Martinelli ni hablar. Martín Torrijos no, Martín Torrijos no tiene una trayectoria empresarial en este país. Pero lo que iba a decirle es que el PRD, como partido miembro del Internacional Socialista, sí es un partido que tiene vínculos con el Partido Comunista de China. Y se han reunido con dirigentes del Partido Comunista de Chile en el pasado. En el pasado reciente y en el pasado pasado. Y varios, incluso yo, sí, si el PRD llega así a establecer relaciones con China, no se atrevieron nunca. No se atrevieron nunca, parece que recibieron alguna llamada de Washington y le dijeron no, de ninguna manera. Parece, digo yo. Porque creían en eso, creen en eso. Así es que esas relaciones con China, que hoy cumplen 5 años, no es un antojo de Varela, ni que Varela quedó iluminado. No, de esto se venía hablando hace décadas. Pero ningún gobierno se atrevió a dar el paso. Ahora, revise el modelo. Revise el modelo. Y es a lo que yo me quiero referir. Al margen de que sean dictaduras y que sean regímenes comunistas, hay que entrar a analizar los intereses de Panamá. Hace un tiempo atrás, aquí entrevistábamos al presidente de la Asociación de Porcicultores. Ellos estaban nerviosos, casi que molestos, porque el gobierno de Panamá no termina de avanzar ¿cómo se llama? La tramitología que hay que avanzar para que ellos puedan exportar carne de cerdo a China. Porque antes de la pandemia ya los ganaderos habían logrado exportar. Y los que crían puercos ya estaban en las puertas de lograr el acuerdo y cayó la pandemia. La pandemia no ha pasado, pero ya la economía se comienza a mover y ellos dicen, oye, ¿cuándo? Y han puesto la presión en el gobierno de Cortizo para darle trámite esto lo más pronto posible para que ellos puedan moverse la parte de la economía que ellos les toca. Es decir,
el intercambio comercial entre China y Panamá evidentemente es altamente beneficiado para un sector de la economía del país. Es así. Como el movimiento comercial entre Panamá y Cuba. Lo único que es malo que Cuba no paga. Pero por lo demás, el movimiento. Usted llega a La Habana. Oye, mira, oh, mira, este aparato lo tiene. Sí, esto viene de la zona libre. Oye, no estoy en la zona libre de Colón, de la zona libre de Colón, de la zona libre. Entonces, para los intereses de Panamá, hay que tener claro que las relaciones son con los estados, no con las ideologías. Y si eso se tiene claro, no nos vamos a enredar. Es que sí, han sido 5 años productivos. Me llamó la atención, sí, que Cortizo le sacó el pie y el acelerador a la velocidad que llevaba las relaciones con China. Y ahora, ¿por qué está metiéndole el acelerador a la relación con China? ¿Por qué creen ustedes? Simple. Como Estados Unidos y el amigo, el encargado de negocios en Panamá, el amigo Stuart Turtle, ha dicho que no hay nada que revisar del Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Estados Unidos, en donde los agricultores, sobre todo los arroceros, ahora están diciendo, oye, nos van a inundar los gringos de productos cuando ya entran, que falta poco para entrar en ejecución ese tratado, nos van a inundar y nos van a asfixiar. Y Estados Unidos ha dicho, no, ese tratado no hay nada que tocar, no hay nada que revisar. ¡Ah! No hay nada que revisar. Está bien, no lo revise. Oye, China, ven acá, vamos a revisar esto que necesitamos ver cómo. Porque así es el juego de la diplomacia y de la geopolítica. Y Estados Unidos tiene que entender que Panamá, que hace lo correcto, no tiene que mirar solamente hacia una potencia. Esto se lo explicó varias veces. Cuando estaba la guerra comercial caliente entre China y Estados Unidos, un invitado que trajimos, ahora no me acuerdo quién, no sé si fue Felipe Chapman, no me acuerdo quién. Panamá está en el medio de los dos, porque Panamá tiene excelentes relaciones con los dos. De manera que si Panamá sabe moverse, puede ser muy bien beneficiado de esa guerra entre los dos. Entonces, ¿no vas a revisarme el Tratado de Libre Comercio? Tranquilo. Vamos a acelerar nuevamente las relaciones con China. Vamos a ver qué otros rubros puede Panamá exportar. Que estamos claros que lo que Panamá exporta hacia China es para dárselo a un barrio. A un barrio en China. Para eso. Es así, ¿no? Entonces ya, si Estados Unidos no quiere revisar el Tratado de Libre Comercio, Panamá ala sus documentos con China y dice, oye, entonces, ¿qué es lo que es? 5 años de esa relación. Yo no sé, pero aquí le mandan 3 misiles con respecto a lo que usted dijo de Martín Torrijos, ¿no? ¿Qué dicen? Que es empresario. Que no se haga el pendejo el profesor. Así que no se haga el pendejo el profesor. ¿Cómo va a decir que Torrijos no es empresario? ¿Cuál es Otro mensaje, profesor. ¿Pero cuál es la empresa de Torrijos? Yo no lo sé. Entonces, ¿para qué lo repite? ¿Quién le dijo? Yo no lo sé, yo no lo sé. Pero si no tiene, Martín Torrijos ni antes ni después de empresario. Aquí le dicen, profesor, entonces Martín Torrijos vive de su jubilación. Bueno, Martín Torrijos no tiene la jubilación todavía. Le están dando le están diciendo, y aquí le leo otro. Gonzalo, dígale al profesor que por favor explique de qué vive entonces Martín Torrijos. Yo no sé si vive de sus ahorros, yo no sé, eso no es problema mío. Lo que sí sé es que Martín Torrijos ni antes de ser presidente, ni después de ser presidente, es empresario en este país. ¿De qué vive? Yo no sé, ni tengo por qué saberlo, eso no es asunto mío. Pero Martín Torrijos antes de ser presidente no era empresario en este país. Porque bueno, si es empresario, dígame cuál empresa tiene Martín Torrijos. Nada para saber, ¿no? A mí me había comentado una fuente, un periodista colega, amigo mío, que Martín Torrijos tenía algún tipo de acciones, sobre todo en franquicias estadounidenses acá. Me había dicho una fuente mía, que sabe eso mucho lo del dicen. Tema, que sabe eso mucho lo del dicen tema. porque Martín Torrijos, cuando estaba en Estados Unidos estudiando, trabajó en McDonald's. Entonces, esa es una forma de burlarse de eso. Bueno, son las 7:38 y ya ¿Y está. qué quiere que hagamos? Ella está No, el profesor hoy me ha regañado porque he dicho barbaridades, según él. Pero bueno, no sé. pues podemos seguir con la primera entrevista que ya está conectado el invitado. Bueno, perdón. Mira, aquí le mandan un sablazo. Profesor,
mejore su geolocalización. Martín Torrijos tiene empresas en Panamá y en República Dominicana. Yo no, Sí. yo no lo sé. Bueno, Pero en Panamá, usted dijo que no es empresario. en Usted Panamá, lo dijo. dígame cuál. Estoy esperando que me digan cuál es la empresa. Estoy esperando que me digan cuál, empezando por usted. Dígame cuál. Porque si usted me pregunta de Cortizo, yo sé que es la empresa de bloques. Si me pregunta por Martinelli, yo sé que es el 99. Si me pregunta por Varela, yo sé que es Varela hermano. Pero la de Torrijos, ¿cuál? ¿Cuál? Si usted me pregunta por Mireya Moscoso, Princesa Janca. Pero si usted me pregunta, Martín Torrijos, que me llamen y me digan cuál es la empresa de Martín Torrijos. ¿Cuál? A ver, ¿cuál? Antes, durante y después. Que yo no lo sé. Pero que me digan que fama de empresario. Entonces, esa historia que tiene de empresa en República Dominicana, me declaro impedido porque no tengo ni la más remota idea. Dice que tiene una consultora, Martín Torrijos. Una empresa de consultoría. Ah, mira, no sabía eso. Y ya está conectado el primer invitado. ¿Qué nos va a decir que tiene Martín Torrijos? No, para yo pensaba. el doctor Alejandro Giuseppe Ganzi, asesor del despacho de la Superintendencia. Ese cuento de República Dominicana hasta una mansión, eso es cuento, dice aquí. Yo no hablé de mansiones. ¿Y qué más dicen aquí? Nadie guardaba el secreto. Ah, aquí dice que la mujer lo mantiene, que va, perverso. No, pero tampoco así. Es. La gente tiene que... No, pero yo digo, si Martín Torrijos... Usted me dice Samuel Luis Navarro, por supuesto que es empresario. Por supuesto que sí. Que fue su vicepresidente y canciller. Pero Martín Torrijos es una empresario en Panamá. Ni idea. 7:40 minutos.